licenciada Vilma. Buenos días a todos. Bienvenidas a las licenciadas docentes de la clase de Psicología para Terapia Funcional. Bienvenidos a todos los estudiantes que nos escuchan y bienvenida a la máster María José Irías. Este encuentro sincrónico de habilidades cognitivas aplicadas a la terapia funcional tiene como objetivo pues complementar el contenido teórico de la última unidad de la clase de Psicología para Terapia Funcional. Asimismo, pues centra sus objetivos en orientar y brindar recursos a los estudiantes para que desde su profesión como terapeutas puedan estimular habilidades cognitivas. Tengo el honor de presentarles a la máster María José Irías, quien ha desarrollado sus estudios a nivel superior en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduada de la carrera de Psicología con mención honorífica cum laude. Obtuvo el diploma de formación en educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP, obtiene el título de máster en neuropsicología clínica. Actualmente la máster Irías es coordinadora general de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Asimismo, docente universitaria de dicha universidad y funge como neuropsicóloga del Centro Integral para la Salud Mental, CISmental. Como parte de su experiencia laboral, ha sido consultora para el área de neuropsicología del Centro Integral de Salud Mental, FUNEI, neuropsicóloga de la Clínica de la Memoria, consulta externa de neurología del Hospital Escuela Universitario y docente del módulo de neurología del aprendizaje, realizando también una práctica clínica en la unidad de neuropsicología, servicio psiquiátrico, Hospital Universitario de Barcelona. Realizó su formación práctica en casos de resonancia magnética nuclear cerebral en el grupo médico CETIR Barcelona, España. También tiene experiencia en lo que es el área de investigación, donde ha desarrollado datos normativos para la población pediátrica de habla hispana en los test de Stroke Color Word, prueba de fluidez verbal, prueba Trail Making y prueba de aprendizaje de memoria verbal. También ha hecho datos normativos para el test de dominación de Boston y test de fluencia verbal FAS en la población adulta de Venezuela y hondureña. Actualmente es miembro activo del Grupo de Investigación de Neurociencias Aplicadas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde trabajan en la investigación Honduras, vida y violencia en la adolescencia, aspectos neurocientíficos del clima escolar de violencia en Honduras. También es colaboradora de investigaciones de neuropsicología en Bilbao, España. Como podemos ver, la experiencia de nuestra invitada es muy amplia y con un vasto conocimiento en las habilidades cognitivas, por lo que les invito a escuchar y aprender de su conocimiento. Sin más preámbulos, le dejo la palabra a la máster María José Irías. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Vilma, y a todo el equipo de psicología de la carrera de terapia funcional por esta linda invitación que me han hecho pues, a compartir y a demostrar la interdisciplinariedad que podemos ir haciendo, no solo entre profesiones, sino también entre unidades académicas adentro de la universidad. Así que bueno, para mí es un tremendo placer estar el día de hoy con ustedes. La verdad, un reto bastante grande desde que me dieron el tema, ¿verdad? Porque hablar de habilidades cognitivas es prácticamente como estudiar casi toda mi maestría, ¿verdad? Sin embargo, sí quise ser muy puntual porque ya el hecho de que sea aplicado para terapeutas funcionales, quise ser como muy específica en qué cosas ustedes pueden ir colaborándonos a todo el resto del personal que atiende
a personas que han tenido un daño cerebral y que por tanto van a tener una repercusión en su habilidad cognitiva, ¿verdad? Daño cerebral, háblese desde un problema del neurodesarrollo, como puede ser un trastorno de aprendizaje, ¿verdad? Hasta ya pues problemas como traumas de cráneo, derrames enfermedades neurodegenerativas en los adultos mayores como Alzheimer, Parkinson, etcétera, esclerosis, epilepsia, todo ese tipo de condición neurológica que pueda llegar a afectar las habilidades cognitivas y que al final de cuentas especialistas como ustedes, terapeutas funcionales, deben de estar dentro del esquema de rehabilitación y el esquema terapéutico de dichas personas, ¿verdad? Así que, como digo, quise ser muy puntual en qué cosas, sobre todo, pueden empezar a observar un terapeuta funcional como tal para valorar si en realidad esas habilidades cognitivas van a llegar a afectar su propia terapia, ya sea ocupacional o terapia física, ¿verdad? Ese va a ser como el objetivo de esta presentación. Sin embargo, pues siempre tenemos que iniciar, obviamente, por conceptualizar. Yo sé que ya me había comentado la licenciada Ethel que ya tenían cierta noción acerca de lo que son las habilidades cognitivas, que ya la venían estudiando esta última semana, ¿verdad? Pero siempre tener unos conceptos bastante básicos para ir entendiendo el resto de la presentación. Primero, obviamente, cuando hablamos de habilidades cognitivas, tenemos que definir qué es cognición, ¿verdad? Y esto es el proceso de integración, transformación, codificación, almacenamiento y respuesta a los estímulos. Por tanto, vemos que es un concepto bastante grande y que adentro de este concepto de cognición van a haber otros subconceptos, ¿verdad? Por tanto, cognición va a ser toda aquella capacidad cerebral que se ve reflejada en nuestra conducta. Y por eso es que pues nosotros los psicólogos estamos incluidos dentro del estudio de esta cognición, porque el psicólogo le corresponde pues analizar la conducta humana. Este concepto de cognición obviamente se deriva de lo que son la neurociencia cognitiva, que según Kandel es el resultado de la fusión entre la neurociencia y la psicología. Algo que les diré que ha sucedido muy recientemente, ya hace varios años, pero en una época relativamente corta de tiempo. Antes la psicología estaba un poco desligada de esa parte más biológica, de esa parte más neurocientífica, y la psicología se dedicaba más a explicar la conducta humana bajo otro tipo de teoremas o bajo otro tipo de esquemas, sin darle mucha importancia a obviamente la influencia que tiene el sistema nervioso sobre nuestra conducta, ¿verdad? Igualmente la neurociencia como tal se dedicaba a ese estudio del sistema nervioso sin ver las repercusiones que ese sistema nervioso tenía en la conducta humana. Entonces estaban un poco desligadas hasta, como digo, tiempos ya muy recientes en el que sí, pues, se empieza a hablar de lo que es neurociencia cognitiva para hacer entender esa relación entre el sistema nervioso y la conducta que nosotros podemos observar de ese sujeto. Por tanto, ya como concepto como tal, ¿qué es la neurociencia cognitiva? Es el estudio de los procesos mentales superiores. Ojo con esto, procesos mentales superiores, ahí viene mezclado otro concepto nuevo, como digo, es un tema sumamente complejo, pero que también es importante que ustedes como terapeutas funcionales tengan nociones básicas de ello, ¿ok? Y esto de procesos mentales superiores sobre todo se refiere al hecho de aquellas funciones con las cuales no nacemos, pero que ya venimos genéticamente predispuestos a desarrollar a lo largo de nuestra evolución, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también habitualmente lo llamamos procesos cognitivos o habilidades cognitivas, ambos nombres están correctos, y entonces nos referimos ya, por ejemplo, a el pensamiento, capacidad de lenguaje, memoria, atención, percepción, movimientos complejos, es decir, como digo, todas aquellas funciones con las cuales no nacemos tan desarrolladas o nacemos en un nivel muy primitivo y muy básico y que ya ese cerebro viene genéticamente predispuesto a que el ambiente esté enriquecido de estímulos para desarrollar esas habilidades.
Ahora, ¿cómo se inician esas habilidades? Tal como les digo, este es un bebé recién nacido en la primera imagen, en la que prácticamente ese bebé viene con funciones básicas como lo son la conciencia, es decir, el poder despertarse y dormirse, ¿ok? Sensación, es decir, poder sentir olores, poder percibir el tacto cuando la madre le pone el pezón en la boca, por ejemplo, y él puede mover la boca para poder agarrar el pezón. Y una atención focalizada. Esa atención focalizada nos referimos a que un estímulo muy particular, ese bebé es capaz de percibirlo, como por ejemplo, si pasa un camión de repente o una moto y el bebé se asusta, ¿verdad? Entonces vemos que es capaz de prestar atención a ese estímulo, aunque no pueda procesarlo, aunque no pueda entender que es una motocicleta, que aunque no pueda razonar que esa motocicleta lo asustó y que por eso tuvo esa reacción. Sin embargo, gracias a que viene ya el bebé con ese sistema de atenciones que es capaz de introducir esos estímulos y entonces generar una reacción, aunque sea una reacción muy básica. Ya más o menos en la segunda fotografía, en la parte del medio, tenemos una bebita de 1 año aproximadamente, en la que sí ya vemos que ahí sí se van integrando otras funciones que también se empiezan a desarrollar durante todo ese primer año, como lo es la atención ya más general, es decir, no solo esos sustitos que puede tener un recién nacido, sino que ya es capaz de prestar atención a un juguete en específico o a algo que aparezca en la televisión y que le llame mucho la atención, por ejemplo, que le guste mucho, o a la voz de mamá y entonces ya voltea a ver dónde está mamá, es decir, ya la estructura neuronal de la atención ha crecido en ese bebé de 1 año. La percepción también, ya son capaces entonces de empezar a interpretar estímulos ya más específicos, empiezan a memorizar también, ya vamos a ver un poco más adelante ese concepto de memoria, pero ya sobre todo la memoria implícita, memoria que no es del todo consciente, ya los bebés al año de edad ya son capaces de tener este tipo de memoria. Y obviamente movimientos complejos, ya más o menos al año el bebé ya empieza con sus primeros pasos, ya tiene que tener más o menos definido el gateo, ¿verdad? Entonces esos movimientos complejos, que no son movimientos involuntarios como lo pueden ser en un bebé, sino que ya tienen una voluntariedad, ya sea desplazarse o agarrar un objeto, etcétera, ¿verdad? Y ya en la tercera imagen vemos a un chiquito de más o menos 2 años, es decir, 1 año después que ya empezamos también con toda esa introducción del lenguaje, ¿verdad? Con toda la parte de pensamiento y entonces vemos que ya un chiquito de 2 años más o menos nos puede expresar cuál es su pensamiento, cuál es su opinión acerca de algo, si quiere o no quiere algo, ¿verdad? Que eso ya entonces viene definido porque esas estructuras de pensamiento se están empezando a madurar, ¿ok? Aquí termina todo. La verdad es que no, ¿ok? Nosotros venimos bajo una curva como la que vemos aquí en la imagen, una curva evolutiva más o menos así. Nacemos con estas cositas básicas que acabo de explicar en la diapositiva anterior y entonces nuestro cerebro se va desarrollando hasta llegar a un pico o una meseta que llamamos nosotros en la adultez joven, es decir, 20, 25 años es donde el cerebro alcanza su máximo potencial, así que espero yo, supongo yo que la mayoría de los que estamos el día de hoy aquí, estamos en ese rango de edad, ¿verdad? Y que entonces todavía estemos en esa meseta, en ese punto máximo de desarrollo cerebral. En realidad luego no viene un pico tan pronunciado como el que aparece en la campana, sino que nos quedamos un ratito más ahí en esa meseta, es decir, esa capacidad se estabiliza y aproximadamente a los 50 años es que se empieza a percibir ese decrecimiento, ¿ok? Y obviamente ya lo vemos un decrecimiento muchísimo más significativo más allá de los 60, que es lo que nosotros llamamos adultez mayor. Y entonces observamos notablemente cómo ese adulto mayor es mucho más lento para procesar la información, para caminar, para ejecutar sus actividades diarias respecto a ese joven de 20 años, ¿verdad? Y que va perdiendo pues ciertas capacidades que
como digo, es parte de la evolución de nuestro sistema nervioso y por tanto de nuestras habilidades cognitivas. No podemos esperar que un adulto mayor entonces memorice igual o razone igual o con la misma velocidad que un adulto joven o que un niño en proceso de desarrollo de esa curva. Entonces, algo muy importante que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta cuando ya ejerzan como terapeutas funcionales es a qué edad evolutiva de las habilidades cognitivas me enfrento. Me enfrento a una edad evolutiva de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, ¿verdad? O de la adultez mayor. Porque solo sabiendo a qué edad evolutiva me enfrento yo de esas habilidades cognitivas es que entonces voy a empezar a identificar qué debería ser lo que típicamente consideraremos una habilidad cognitiva normal y qué consideraremos ya que estamos pues dentro de un margen que ya habría que intervenir, ¿verdad? Ya sea con otros especialistas o a través de terapia ocupacional y física, ¿ok? Bien, por tanto, ¿cómo evolucionan también funcionalmente estas habilidades cognitivas? Como digo, no se desarrollan de la noche a la mañana y generalmente a nivel cerebral van evolucionando tal y como lo vemos en este gráfico de acá. Se terminan de desarrollar completamente las estructuras neuronales de la atención, luego de la sensación, que son los sentidos, ¿verdad? El que las papilas gustativas envíen el mensaje al cerebro, el que la retina envíe el mensaje al cerebro, que el oído envíe el mensaje al cerebro, etc. Luego también se empiezan a madurar esas estructuras de atención, percepción y por último lo que nosotros conocemos como habilidades cognitivas superiores o procesos cognitivos superiores, que ya estamos hablando de la memoria, pensamiento, lenguaje y movimiento complejo, que son las que van a tardar, como digo, hasta los 20, 25 años de terminar de madurar toda su estructura neuronal, ¿ok? Bien, por tanto, en esta ocasión quise hacerlo como muy práctico, como les digo, solo poniendo el concepto de lo que es la habilidad cognitiva que vamos a ver, a los tipos o las divisiones que tiene esta habilidad cognitiva y de ahí preguntas que todo terapeuta funcional se debería de hacer cuando está atendiendo a una persona para ver si esa habilidad cognitiva puede llegar a tener un problema. Si bien es cierto, hay algo muy importante que hay que decirles y es el hecho de que es muy difícil separar las funciones cognitivas o las habilidades cognitivas y aislarlas, ¿ok? Es muy complicado. Muchas veces uno va a percibir que la persona tiene ese problema, pero generará esa duda de, híjole, ¿será que es un problema de atención? ¿O será que es un problema de memoria? ¿O es un problema de memoria porque no presta adecuadamente atención? ¿O será que su capacidad lingüística ha cambiado por algún daño cerebral que tuvo y entonces, claro, al no poder expresar lo que en realidad está pensando, pueda que sí esté pensando bien, pero que no pueda expresarlo? Me explico, a veces es muy complicado solo mediante la observación poder decir cuál es la función cognitiva que va a estar alterada. Y muchas veces van a estar alteradas varias y unas van a influir sobre las otras. Es ahí la necesidad de evaluaciones terapéuticas como las que les enseñan a ustedes, evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, evaluaciones neurológicas, psiquiátricas. Es decir, ya todo el componente de buscar todas las herramientas médicas, funcionales, psicológicas posibles para llegar a determinar cuál es la raíz del problema, qué función cognitiva es la que me está generando esa cadena, ¿verdad? De otros problemas cognitivos y que entonces si yo descubro que su mayor problema está dentro de la esfera de la atención, entonces sé que haciendo terapia para esa atención, probablemente las demás funciones o las demás habilidades cognitivas me puedan llegar a mejorar. Bien. Por tanto,
Atención, como decíamos, era una de las más básicas, de las que ya venimos con ciertas nociones de atención cuando nacemos. Como les decía, es más, hasta dentro del vientre de la madre se puede llegar a percibir que el bebé ya es capaz de prestar atención a un estímulo, aunque no lo procese. Ojo con eso, ya vamos a ver que el siguiente proceso es el razonamiento o el procesamiento y la integración de ese estímulo, ¿ok? Son dos cosas totalmente diferentes. La atención, tal y como lo dice su concepto, es focalización selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando, inhibiendo o desechando información no deseada, ¿ok? No es procesar, no es interpretar, no es comprender, no es memorizar, no es identificar qué tipo de estímulo, no. Es simplemente que ese estímulo entre al cerebro. ¿Qué sucede? Y aquí viene uno de los grandes problemas cuando uno trabaja con personas que tienen dañada su atención. Que obviamente, si la atención no deja que ese estímulo entre al sistema nervioso, que entre al cerebro, entonces no va a poder ejecutar el resto de las funciones, ¿ok? Entonces, sí que es una de las funciones más vitales que uno debe dedicarle más tiempo a evaluarla. Y mucha gente me pregunta, es que no presta atención, pero por ejemplo, si es un niño con déficit, pero se queda horas en el televisor viendo sus pichinguitos, pero en la escuela me dice que no presta atención, porque no solo existe un tipo de atención, y eso es algo que todavía pone más complejo ese reto, ¿ya? Existen diferentes tipos de atención, tal y como vemos aquí en la pantalla, desde la atención focalizada, que es como digo, que pase esa motocicleta y me asusté y ya pasó, hasta atención selectiva, que por ejemplo es poder prestar atención cuando hay otros estímulos alrededor que están compitiendo también para intentar al sistema nervioso, pero yo me tengo que centrar solo en ese, como cuando por ejemplo estamos en una fiesta y hay aquel montón de voces, pero yo me quiero concentrar exclusivamente en la voz de mi amiga que me está contando la última historia que tuvo con su pareja. Y entonces selecciono la voz de mi amiga para prestarle atención únicamente a esa voz y no a las otras voces que están ahí compitiendo también. ¿Ok? Ya atención sostenida, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder prestar atención durante tiempos prolongados y entonces poder enterarnos al final de esta charla, por ejemplo, de qué se trató la charla, de poder enterarnos de cuáles fueron los temas que se tocaron en la charla. Eso es gracias a que hubo una atención sostenida, es decir, que durante un tiempo prolongado se estuvo metiendo esa información al sistema nervioso para que la pudiera procesar posteriormente. Atención alternante, por ejemplo, ¿verdad? También muy relevante el hacer dos actividades de forma alternada o atención dividida, que ya es más realizar actividades de forma simultánea. Entonces, ¿qué cosas nos podemos preguntar nosotros como, o bueno, ustedes sobre todo, yo también, pero ustedes ya más dedicados a terapia funcional, cuando estamos viendo a una persona y decimos nosotros, es que siento que tiene un problema de atención. Por ejemplo, el paciente se sobresalta ante un estímulo inesperado, quiere decir que la atención más sencilla, que es la focalizada, la tiene bien. El paciente es capaz de concentrarse en el terapeuta, a pesar de que otros terapeutas están hablando a su alrededor cuando están haciendo la terapia, por ejemplo. El paciente es capaz de ejecutar toda la sesión de terapia sin aturdirse, sin tener que estarlo reorientando. Eso ya nos viene a decir que tiene una adecuada atención sostenida, ¿verdad? Cuando los pacientes tienen problemas de atención sostenida, entonces generalmente se aturden bien rápido y con 2 que 3 instrucciones que les demos, se les ve como aquel agotamiento porque cuesta que toda esa información entre durante todo ese tiempo prolongado. Entonces van a ver que son pacientes que no les aguantan la hora entera de terapia, sino que hay que estar haciendo pequeños descansitos, ¿verdad? Porque tienen como que resetear ese sistema de atención, relajarlo para recanalizarlo otra vez ese otro tiempo, ¿verdad? También, por ejemplo, el paciente es capaz de ejecutar 2 ejercicios alternados sin despistarse o bloquearse,
¿verdad? Qué sé yo, que usted lo ponga, como vemos ahí en la imagen, a jalar una polea por 5 o 10 repeticiones y después que lo ponga a la bicicleta manual otras 5 o 10 repeticiones y él sabe que después tiene que volver a la polea otras 5 o 10 repeticiones. Es decir, el paciente puede alternar entre esas actividades o ya cuando termina la polea y ahora ¿qué sigue? Ah, bueno, ahora tiene que ir a la bicicleta manual. Termina la bicicleta manual y ahora ¿qué sigue? Ah, bueno, recuerda que tiene que ir a la polea. Entonces ahí ya nos está hablando de que le cuesta ir alternando esa atención entre esas dos actividades. También, por ejemplo, el paciente es capaz de ejecutar una actividad mientras platica con el terapeuta. Esa es como la prueba básica que les hace uno cuando está con pacientes que han tenido daño cerebral para evidenciar si tienen algún problema de atención dividida, ¿verdad? Y uno los pone ahí en la caminadora y empieza a caminar con ellos, empieza a platicar con ellos, pero uno mira cómo se desequilibran de vez en cuando porque eso de estar prestándole atención a la plática de ella hace que no me concentre en cómo estoy moviendo mis pies, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya nos pueden levantar sospechas de que entonces esa función de atención me va a tener que modificar mi esquema terapéutico funcional también, ¿ok? Porque como digo, si yo le doy aquel retagil de instrucciones al paciente, pero no tiene esa atención sostenida o no tiene esa atención selectiva, probablemente no me vaya a lograr hacer ni la mitad él solo, sino que a fuerza le voy a tener que estar autodirigiendo constantemente. De ahí entonces, una vez que ya un estímulo, cualquiera que sea, se ha introducido a ese sistema nervioso, ¿ok? Entonces lo que ahí sí sucede es que empieza un proceso de percepción, que muchas veces la gente lo confunde, como digo. Y realmente, como digo, la atención es simplemente que esa información ingrese al cerebro y ya estuvo. Ahora la percepción justamente es que pueda reconocer e interpretar esos estímulos que ingresan por esas vías sensoriales, ¿ok? Es decir, la atención permite que ese olor que se me viene a mí pueda entrar al cerebro, pero la percepción es la que me va a decir, ese es un olor a perfume, o ese es un olor a la sopa que está haciendo mi mamá en la cocina, o ese es un olor a basura porque está pasando el camión de la basura. ¿Me explico? Es decir, ya la parte de interpretar los estímulos que la atención dejó entrar, ya lo llamamos entonces el proceso de percepción, ¿ok? Y nuevamente, muchas veces la gente dice, es que uno como que no percibe, como que no. Ok, pero nuevamente vamos a retroceder entonces. No percibe porque no le prestó atención a ese estímulo y si yo no le presto atención, obviamente no lo voy a poder interpretar. O sí le prestó atención, pero en realidad es que sí hay un problema de percepción como tal y que entonces no es capaz de interpretar ese tipo de estímulos que está ingresando, ¿no? Nuevamente, hay diversos tipos de percepción y eso es, como digo, lo bonito y a la vez lo complejo del cerebro humano, que a diferencia del resto de otras especies, nosotros hemos llegado a desarrollar diversos tipos de cada habilidad cognitiva. ¿Ya? En los animalitos es un procesamiento un poco más básico, no hay tantos tipos de atención como los que vimos, no hay tantos tipos de percepción en los animales, entonces eso es lo que nos va como diferenciando como especie, ¿verdad? Entonces tenemos diversos tipos de atención y sobre todo van a venir definidas según el canal sensorial por el cual están ingresando. Entonces, aquel canal sensorial visual se va a convertir en una visopercepción cuando yo interprete la información que es recogida por mis ojos. Va a haber una percepción auditiva de toda aquella información que ingresa y que yo debo interpretar que está entrando a través de mis oídos, una percepción táctil y una percepción somática, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo nosotros podemos empezar a sospechar como terapeutas funcionales que estamos teniendo algún problema de percepción? ¿Ok? Ejemplo, el paciente es capaz de identificar, ojo con esto, el qué y el dónde de los objetos, de los elementos visuales
que son como las dos rutas perceptivas que tenemos, la ruta perceptiva del qué y la ruta perceptiva del dónde de los estímulos visuales, ¿ok? ¿Qué objeto es y dónde están esos objetos? Eso es vital que nosotros lo podamos identificar en los pacientes. Si es capaz de identificar qué objeto y dónde están, quiere decir que sí está percibiendo adecuadamente ese estímulo, ¿ok? Ojo con esto y como digo, aquí vienen esos traslapes de las habilidades cognitivas, que es bien difícil que trabajen de forma aislada, sino que tienen que trabajar en un conjunto, en una armonía tan perfecta, en una composición funcional perfecta para que nos podamos mantener homeostáticos como seres humanos y podamos desenvolvernos en nuestras actividades diarias, ¿ya? Porque aquí, en esta parte, en este primer punto, tenemos que valorar si el paciente no tiene un problema de lenguaje y que entonces no me dice qué es ese objeto, pero por culpa de que tiene ese problema de lenguaje, ¿ok? Entonces es la primera cosa que yo tengo que empezar también como a enlazar, ¿ok? No me está diciendo qué objetos son ni dónde están, pero ¿tiene el vocabulario para poderme decir qué objetos son y dónde están? O también debido al daño cerebral hay un problema de lenguaje asociado que impide que pueda recuperar las palabras para decirme que eso es un cuaderno o que es una silla o que es una camilla y que está enfrente o que está a la derecha o que está atrás de él, ¿ok? Entonces, esos son el tipo de cosas que, como digo, se traslapan esas funciones y que nosotros tendríamos que ir valorando ya hacia dónde va el problema, si es hacia un problema de lenguaje o si es hacia un problema perceptivo. Y para eso ayuda mucho el hecho de las evaluaciones, ¿ok? Ya utilizar instrumentos o herramientas que vienen diseñados como para poder separar esa fusión que hay y entonces detectar a dónde es que está ya más específicamente el problema. Otra cosa que podemos valorar a nivel perceptivo, por ejemplo, es la parte de la percepción auditiva. El paciente es capaz de identificar tipos de sonidos y puede decir si es un sonido verbal o asociado a un objeto o a un animal. Es decir, al paciente se le puede presentar, por ejemplo, el sonido de una vaca, el sonido de un timbre, es decir, diversos tipos de sonido, el sonido de una persona cuchicheando, ¿ok? Y ese sujeto es capaz de decir, es una persona cuchicheando o es el sonido de un animal, de una vaca, ¿bien? Eso nos está indicando entonces que el sonido entra a ese sistema nervioso, que le prestó atención a ese sonido y que es capaz de interpretar qué tipo de sonido. Y todavía aquí algo más complejo, es capaz de interpretarlo en ambos oídos, ¿ok? Es capaz de, porque muchas veces hay daños cerebrales que van más asociados a un lado del cerebro que otro, ¿verdad? Entonces eso también puede llegar a modificar esa percepción, ¿ok? Otra cosa que podemos valorar, por ejemplo, es capaz de identificar elementos al tacto sin intervención de la visión, porque nuevamente la percepción táctil y la percepción visual están muy altamente ligadas. Ambas trabajan juntas porque, por ejemplo, yo tengo la taza enfrente y mi percepción visual me indica dónde está esa taza, es decir, la distancia que hay entre la taza y mi mano, ¿ok? Y mi percepción táctil al agarrar esa taza me está diciendo si la agarré de la mejor forma para poder levantarla sin correr riesgo de que se me vaya a caer la taza o de que me vaya a quemar si no la agarro de la oreja, por ejemplo, esa taza, ¿ok? Entonces, como digo, son cosas que sobre todo ustedes lo hacen muchísimo en terapia ocupacional, trabajan mucho con elementos como ese y que entonces ahí ustedes pueden ir observando cómo ejecuta el paciente esa actividad que yo le estoy asignando, ¿ok? Cómo la ejecuta, dónde está entonces el problema si no la está ejecutando bien. ¿Es un problema de atención? ¿Es un problema de percepción? ¿Es un problema motor? Que ya en eso ustedes me dan más cátedra que yo, que por eso es la única habilidad cognitiva que no me voy a concentrar tanto, porque en realidad
son más especialistas los terapeutas funcionales en esa parte motora que nosotros en neuropsicología, ¿verdad? Y por eso generalmente cuando vemos pacientes con una afectación motora bastante significativa, vamos, inmediatamente haga cita con terapia funcional, que ellos son los que saben más qué tipo de intervención hacer en esa parte más motora. Otra cosa también, el paciente es capaz de localizar las sensaciones internas y las referencias de su cuerpo. Muchas veces el paciente nos indica, sí, siento un cosquilleo, pero ¿dónde siente el cosquilleo? Por aquí, y cada vez que le preguntamos se toca un lugar totalmente diferente, ¿ok? Y posiblemente ese cosquilleo sea derivado de algún efecto secundario de una medicación, que sea un malestar estomacal, ¿verdad? Entonces, pero lo que menos se toca es el estómago, es decir, ese paciente ha quedado con una dificultad de poder interpretar dónde están las señales internas, que es lo que nosotros ya llamamos más percepción somática como tal, ¿ok? Que ya, como digo, se separa de la percepción táctil. Táctil es el tacto, pues, ¿verdad? El poder tocar cosas con diversas partes del cuerpo o el poder percibir cosas, interpretar cosas a través de la piel. Pero ya la percepción somática ya es a nivel interno, el poder identificar esas señales internas de mi cuerpo. Y entonces igual, estoy haciendo yo un ejercicio y siento malestar en esta rodilla cuando usted me pone a hacer tal o cual ejercicio, ¿verdad? Yo les comento una anécdota muy, muy bonita. Mi padre, ya adulto mayor, obviamente, ¿verdad? Pues se creía un poco más jovencito y se subió a una tremenda escalera para arreglar yo no sé qué cosas del techo de la casa de mi abuelito y se vino para el suelo, haciéndose una gran fisura en la parte de atrás del hombro y terminó ahí en el centro de rehabilitación haciéndose sus terapias. Y me contaba que cómo es que uno a veces no tiene esa percepción tan consciente, es decir, nosotros lo hacemos como automáticamente, porque él emocionado me decía, fíjate que con una polea me iban subiendo el brazo y entonces yo decía, ya, ahí me duele, pero yo jamás había sentido cómo se siente el dolor ahí, ¿ok? Es decir, como que nunca había percibido hasta que le hacen ese tipo de ejercicio o hace ese tipo de actividad, la percepción en esa zona de su cuerpo, ¿ya? Y eso para mí, pues qué alegría, porque quiere decir que esa percepción él la tenía bien y que entonces el efecto de la terapia pues iba a ser mucho mejor, porque obviamente así nosotros podemos saber si la recuperación no solo física, sino también de estas otras habilidades cognitivas se está dando, ¿ok? Está mejorando. Una vez, por tanto, que hemos percibido el objeto, venimos como en una cadena, espero que lo estén comprendiendo, desde el momento en que el estímulo entra a nuestro sistema nervioso, llamado atención, luego lo interpreto, llamado percepción, entonces ahora sí que ya interpreté el estímulo, lo puedo memorizar, que es uno de los puntos claves donde la mayoría de la gente se estanca, y se estanca en el sentido de que es el tema que en habilidades cognitivas llama más la atención. ¿Y por qué llama más la atención? Es decir, la gente, yo creo que hasta jovencitos como ustedes muchas veces, yo quisiera hacer ese tipo de investigación porque digo que el 90% de la gente vive preocupada porque dicen que tienen mala memoria. Me incluyo, aun cuando estudio mucho la memoria, me incluyo en que tengo mala memoria. Pero justamente, ¿por qué se da tanta importancia y tanta relevancia a la habilidad cognitiva de la memoria? Y miren el concepto, qué interesante, de por qué los mismos seres humanos damos tanta relevancia a esa función de la memoria respecto a otra, porque ustedes le preguntan a un paciente y la mayoría le va a decir, sí, es que viera cómo se me olvidan las cosas, pero muy pocos pacientes les van a decir, es que viera que yo no puedo prestar atención, es que viera que yo no puedo percibir objetos, es que viera que... No, la mayoría de la gente lo que más le llama la atención es que tiene olvidos, es que tiene problemas de memoria. ¿Ok? ¿Y por qué esa importancia? Pues vemos ahí el concepto, es una de las funciones corticales superiores encargada, ojo, de darle sentido, de darle tiempo, de darle espacio y lógica a los estímulos sensoriales que percibimos, ¿ok? Es como la que nos centra en el aquí y el ahora, esa memoria, esa capacidad
de poder retener esa información, de poder almacenarla y poder recuperarla en tiempos posteriores o en tiempos futuros, ¿ok? Pero justamente, por ejemplo, eso lo vivimos mucho con los abuelitos con Alzheimer. ¿Cómo yo le puedo pedir a un abuelito con Alzheimer que me diga de primas a primeras, sin errores, sin ayudarle, cuál es la fecha de hoy? Si su problema central es un problema de memoria y por tanto él está viviendo sin saber cuál es el sentido de las cosas que mira alrededor, sin saber cuál es el tiempo de las cosas que mira alrededor, sin saber el espacio de las cosas que mira alrededor y sin tener la lógica de las cosas que mira alrededor. Es como que yo les dijera, bueno, miren, aquí les presento esta taza y les pongo una taza enfrente. Usted con esa taza se va a poner a colorear. ¿Qué pasa? Ustedes se van a quedar con ese signo de interrogación en la cara. ¿Por qué? Porque su memoria les ha dicho que no tiene sentido que yo pueda colorear con una taza, que no tiene lógica que una taza funcione para colorear. Pero ¿gracias a qué? A que ustedes tienen memorizada la taza, ¿ok? Pero un abuelito con Alzheimer muchas veces ya no tiene memoria de para qué funcionan los objetos. Y entonces vemos que meten la ropa, por ejemplo, me ha tocado ver casos de pacientitos con Alzheimer que meten la ropa adentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque no está esa memoria que les dice que eso es ropa, que eso es para el cuerpo y que se guarda en un armario, ¿ok? Porque justamente para eso es que sirve la memoria, para darle ese sentido, para darle esa lógica, darle ese tiempo y ese espacio, ¿ok? Es como que yo les dijera a ellos también, no, mire, estamos en el año 2020. No, hombre, ¿cómo vamos a estar en el año 2020? Estamos en 1932. Hombre, pero en 1932 no existían los televisores como ahora, no existían las tabletas, no existían los teléfonos celulares, no existían los carros así de modernos como los tenemos ahora, no existía. Hombre, ¿no se da cuenta entonces que no podemos estar en 1932 porque no existían todas estas cosas que ahorita en el 2020 sí tenemos? Pues no, porque quien nos dice eso es la memoria, ¿ok? Y por eso yo sé que no puedo estar en 1932 porque mi memoria me dice que todo lo que hay a mi alrededor es algo asociado a esta época, a este tiempo, a este espacio, ¿ok? Espero yo que me vayan comprendiendo por ahí. Si no, pues como dice la licenciada Bethel, me van haciendo sus preguntas. Ahora, en cuanto a la memoria, algo sumamente relevante también que los terapeutas funcionales deben tomar en cuenta y es el proceso de memorización. Es decir, nosotros no vemos un objeto y ya está memorizado de la noche a la mañana y pum, se acabó. No, ya pasa por un proceso de codificación, de almacenamiento y de recuperación de la información. Con uno de estos tres procesos que falle, va a fallar la memoria, ¿ok? Y eso yo se lo digo muchísimo a mis estudiantes, porque en la edad joven como la que pueden estar la mayoría de ustedes, donde más hay fallos es en la codificación, no en el almacenamiento, ¿ok? A diferencia de los adultos mayores, que sí que los adultos mayores donde más dificultad hay es en el proceso de almacenamiento, ¿ok? Y por eso es que a usted cuando le dan pistas se le hace más fácil recordar la información o cuando le ponen exámenes de verdadero y falso y selección única, se le hace más fácil contestarlos que cuando le ponen exámenes de respuesta breve o de completación, donde, como dicen los estudiantes, usted solito tiene que parir la respuesta, ¿verdad? Es decir, usted solito tiene que codificar, almacenar y recuperar la información durante ese examen. Entonces, no es lo mismo, ¿ok? Tener un problema de memoria en la fase de codificación que tener un problema de memoria en la fase de almacenamiento. Nuevamente, por ejemplo, los derrames cerebrales, sobre todo los derrames cerebrales en zonas frontales o posteriores del cerebro, van a tener más problemas en la recuperación, ¿ok? Pero los derrames cerebrales en la zona de las arterias cerebrales medias, por ejemplo, van a tener más problemas en el almacenamiento. ¿Me explico?
todo ese tipo de cosas, pues nosotros tenemos que ir valorando y tomando en cuenta al momento de estar trabajando con los pacientes. Y tipos, perdón, aquí me equivoqué, no es tipos de percepción, es tipos de memoria. Tipos de memoria hay una infinidad, pero sobre todo quiero que los terapeutas funcionales se queden con la memoria implícita, ¿ok? Porque ahí es donde más se enfoca el trabajo, sobre todo de terapia física, ¿ok? La memoria implícita es aquel tipo de memoria no consciente que no se memoriza de forma voluntaria. Todo lo contrario al tipo de memoria explícita, que sí es una memorización voluntaria y que, pues, al final de cuentas, lo memorizamos de forma consciente. Es decir, estamos conscientes de que esa información la queremos introducir a nuestra memoria, ¿ok? Pero la memoria implícita, como digo, no. ¿Por qué les hago mucho énfasis a ustedes, terapeutas funcionales, en esta memoria implícita? Sobre todo por la memoria procedimental. Es la memoria más vital por la cual ustedes hacen el tipo de ejercicios de terapia física que hacen el tipo de repeticiones, hacen el tipo de maniobras, porque justamente ustedes donde atacan es a la memoria procedimental del sujeto, para que ese sujeto vuelva a recordar de forma no consciente, de forma involuntaria, ¿ok? Donde, cómo es que tiene que ejecutar nuevamente ese movimiento en particular, ¿ok? Como les digo, nuevamente exponiéndoles el caso de mi señor padre, él así decía, yo me ponía a platicar con la terapeuta y ahí estaban, va de subirme y de bajarme el brazo, va de subirme y de bajarme el brazo. Llegó un punto en que él ya no necesitaba la polea, simplemente ya podía subir y bajar el brazo, porque ya en sí la fisura estaba recuperada y la parte procedimental de cómo ejecutar el movimiento ya estaba recuperada también. Entonces él recuperó la movilidad y la funcionalidad de su brazo y puede ejecutar todas las actividades exactamente igual. Obviamente el caso de él era un caso bastante leve, pero puede ejecutar las actividades exactamente igual que antes, ¿ok? Bien, el paciente, como digo, cosas que deben preguntarse los terapeutas funcionales. ¿Es capaz de realizar asociaciones lógicas de la información? ¿Ok? Como les digo, si yo les digo, vaya, póngase a pintar con esa taza, es capaz de decirme, pero una taza no sirve para pintar. ¿Es capaz de hacer ese tipo de asociaciones? El paciente es capaz de mantener la información que se proporciona durante tiempos prolongados, es decir, son citas 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y el miércoles yo le pregunto, ¿se acuerda lo que hicimos el lunes pasado? Sí, me puso el ejercicio de la polea, me puso el ejercicio de la caminadora, me puse el ejercicio de la bicicleta, etcétera, ¿ok? Entonces quiere decir que sí hay un proceso de memorización por ahí. El paciente también es capaz de decirnos lo que recuerda un tiempo después por sí solo, sin necesidad de que le tengamos que ayudar con pistas. Esto sobre todo lo vemos mucho en el reconocimiento de el equipo médico y el equipo terapéutico, ¿ok? Porque es algo que nosotros no es que le preguntamos directamente a la persona, pero vamos viendo cómo a medida va avanzando, el paciente ya, la terapeuta fulanita, el doctor menganito, ¿ok? Ya es capaz de identificar porque ha memorizado a esas personas. Pensamiento, ya para concluir, solo nos faltan 2 para no cansarlos tanto. Pensamiento, lo más complejo, ¿ok? Un conjunto de capacidades especializantes y que sobre todo recaen en el lóbulo prefrontal, es decir, en la parte más delantera de nuestro cerebro. Y la última en formarse, ¿ok? Esta es la que justamente termina allá a los 20, 25 años de terminar de realizar las conexiones primarias. Bien, ¿cómo se divide? Se dividen en 3 grandes grupos, que son las funciones ejecutivas, que gracias a eso yo puedo planificar, organizarme. Bueno, me planifiqué para esta reunión, entonces ya sé que a tal hora tengo que estar lista, que a tal hora tengo que ingresar por tal link. Organización, bueno, voy a hablar de tal tema primero, luego de esto, luego de lo otro. Flexibilidad cognitiva,
Bueno, que me equivoqué en poner ahí la palabra percepción en vez de memoria, entonces mi flexibilidad cognitiva me dice que puedo corregir ese error verbalmente, que no me bloquea, que eso hace que yo pueda proseguir con la presentación sin necesidad de que ese error afecte todo el resto de la exposición. Velocidad de procesamiento, eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando la persona es capaz de evitar estímulos, ¿verdad? Es capaz de capearse, por ejemplo, un estímulo que lo puede llegar a golpear, o es capaz de agarrar la pelota cuando se la lanzamos, o al menos hace el intento, es decir, que procesó rápido esa información de que debe agarrarla porque si no, pues le va a dar en la cara, ¿verdad? Ay, por ahí, no sé qué sucedió. Algo pasó por ahí. Bueno, como les decía, ¿verdad? Se salió de compartir pantalla, Lick. Sí, no sé por qué, pero ya aquí ya estoy volviendo. Perfecto. ¿Ok? Esa parte entonces de función ejecutiva son todas esas habilidades ya de razonamiento, análisis, resolver problemas también, por ejemplo, ¿ok? A todo ese espectro es a lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, ¿ok? Y ya luego entonces tenemos las funciones motivacionales, que ya son aquellas que nos permiten tener una conducta dirigida a metas, que lo opuesto sería la apatía, que el paciente solo está sentado enfrente del televisor todo el santo día y no hay forma de que haga la terapia ocupacional, o no hay forma de que nos pueda recibir en casa para hacerle la terapia física, por ejemplo, ¿ok? Y estas funciones motivacionales tienen mucha relación con la interpretación de los sentimientos. ¿A qué me refiero? Cuando hay estados depresivos, cuando hay estados ansiosos, entonces las funciones motivacionales se modifican, ¿ok? Y eso es otra cosa que también se debe de valorar. Y por último, las funciones de regulación, que aquí es donde hay mucho problema. ¿Ok? Sobre todo con el daño cerebral, porque aquí ya va más encaminado a la anticipación de consecuencias, moralidad, ética, autocontrol y autoconciencia y regulación emocional. Entonces, cuando vemos daños cerebrales que afectan a estas funciones de regulación, entonces vamos a ver pacientes súper impulsivos, pacientes que se frustran súper rápido cuando no pueden hacer una de las actividades que el terapeuta funcional les pone, y entonces ya revienta de la cólera, ¿verdad? No puede controlar sus emociones. O son pacientes que tienen cierto tipo de comportamiento desinhibido, que llamamos nosotros, es decir, que se ha vuelto bien bocón cuando antes del daño cerebral no era bocón, ¿verdad? Que se ha vuelto bien imprudente, o que puede estar en una situación de seriedad, en una reunión familiar bastante seria, como por ejemplo un velorio, me ha pasado, y estos pacientes empiezan a carcajear de la nada y a burlarse de la persona, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que nos hace ver que no está controlando su conducta adecuadamente, o que en terapia también empiezan a hacer lo que ellos quieren, que no siguen instrucciones tan fácilmente, que le pierden el respeto al terapeuta, y muchas veces eso viene ligado a ese daño de las funciones de regulación, ¿ok? Como digo, preguntas que nos podemos hacer: el paciente es capaz de organizar sus actividades diarias, puede tomar en cuenta otras opciones para resolver un problema, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, por decirles ahorita que ya no puedo compartir pantalla por X o Y razón porque algo le pasó aquí a la cosa. Bueno, entonces, ¿qué otras opciones tengo para resolver ese problema? Bueno, abrir la presentación solo en mi computadora y seguirme guiando y hablar, ¿ok? O seguir hablando y después proponerles que se les enviara la presentación por correo, ¿me explico? Es decir, tener todas esas otras opciones para poder resolver un problema ya en específico. Y a veces problemas tan sencillos como que no hay tenedores limpios para que pueda comer. Y hay personas con daño cerebral que entonces no comen porque no hay tenedores limpios, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas que no hacen que
se desarrolle esa flexibilidad cognitiva, que se desarrolle esas otras opciones para poder resolver ese problema. El paciente responde rápido y no se queda como en blanco, ¿verdad? Como les digo, eso nos mide mucho la velocidad de procesamiento. Esto surge mucho, sobre todo cuando nosotros hablamos muy rápido y la otra persona queda como, a ver, cálmate, respira profundo y decímelo más despacio. Bueno, pues más o menos así es lo que les pasa a las personas que tienen un daño cerebral en la velocidad de procesamiento, que sienten como que toda la información les entra a 1000 por hora, pero que ellos van a 10 por hora, ¿ok? Entonces que necesitan que la información ingrese más lento para poder procesarlo al nivel, a la velocidad en la que ellos están. El paciente es capaz de realizar también sus actividades diarias sin necesidad de que se le diga que debe realizarlas. Yo he tenido casos de pacientes con una apatía, porque esto lo que está midiendo es la parte motivacional, una apatía tan extrema que hasta han hecho sus necesidades fisiológicas ahí sentados porque ni siquiera tienen la motivación. Esto ya estamos hablando en daños cerebrales bastante severos, ni siquiera tienen la motivación para poderse parar e ir al baño, pudiéndolo hacer. Una cosa es que la persona esté en una silla de ruedas y eso, y otra cosa es que la persona tenga una adecuada movilidad, pueda ir al baño, pueda controlar esfínteres, pero la apatía es tal que no permite hacerlo y que nosotros tenemos entonces que estarle diciendo constantemente qué es lo que debe de hacer. Y eso aplica hasta para venir a comer, anda a bañate, anda al baño, anda a cambiarte, ¿verdad? Es decir, hay que estarles diciendo absolutamente todo porque no tienen la motivación, las zonas cerebrales de la motivación para poder ejecutarlos por sí solos. ¿Ok? Y como digo, el paciente es capaz de autorregularse conductualmente, de poder valorar cuál es la situación. ¿Ok? Yo sé que, por ejemplo, ahorita estoy en una situación de una conferencia, de una exposición con estudiantes, por tanto, yo sé qué tipo de lenguaje voy a utilizar, sé qué tipo de tono de voz, etcétera. ¿Ok? Es decir, me autorregulo y no estoy aquí como una loca, después toda seria, después entristecida, llorando, melancólica, etcétera, ¿no? Que eso nos habla de esa desregulación. Por último, ya, lenguaje. Hombre, aquí también hay gente, el cuádruple de experta que yo en este tema. Sin embargo, también pues es importante que los terapeutas funcionales conozcan acerca del procesamiento lingüístico de los pacientes, porque como digo, tal y como dice el concepto, el lenguaje nos permite comunicar esas ideas, pensamientos o sentimientos. Es decir, nos permite comunicar si pude prestar atención, si pude procesar la información, si pude memorizarla, si pude razonar adecuadamente. Es decir, tal y como lo dije yo ahorita, ¿qué pasó, Ethel? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Claro, gracias a que yo tengo ese sistema lingüístico adecuado, yo pude expresar que mi pensamiento era que algo había sucedido con mi presentación, ¿no? Pero hay pacientes que tienen un daño en estas zonas implicadas en el lenguaje que obviamente entonces también van a tener esas dificultades para poder expresar lo que en esa cabecita se está procesando, ¿ok? Y obviamente de una forma muy básica, como digo, porque aquí hay gente más experta que yo en esto, las divisiones del lenguaje, pues las dos grandes divisiones que podemos hacer es ese lenguaje oral y ese lenguaje escrito, ¿ok? Que tenemos tanto la parte expresiva como comprensiva en ambos. La parte expresiva en el lenguaje oral es lo que conocemos como el habla, lo que yo estoy haciendo en este momento, y la parte comprensiva lo que entendemos como escucha o lo que ustedes están haciendo en este momento. ¿Ok? Y obviamente la parte escrita, pues la escritura y la lectura, que ya será esa parte expresiva y comprensiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos tomar en cuenta nosotros en un paciente? Bueno, ese paciente, es capaz de emitir oraciones con adecuada articulación, ¿ok? Es decir, una pronunciación adecuada, con adecuada sintaxis, es decir, escoge las palabras en una frase, en una oración que tiene lógica y que tiene sentido, y con adecuada semántica, es decir, transmite un mensaje, transmite esa idea comunicativa que tiene el paciente, ¿sí o no? ¿Ok?
el paciente también es capaz de comprender lo que otros le dicen y aquí, como digo, muchas veces nosotros lo achacamos a que es que él no me presta atención. No necesariamente es que no le presta atención. Puede que la información auditiva entre al cerebro, es decir, que lo que usted le está hablando sí le preste atención, pero que no lo procese lingüísticamente para poder comprender lo que usted le está diciendo de que tiene que moverse para la otra silla, por ejemplo, y entonces no se mueve porque no es capaz de comprender lingüísticamente el significado de esa oración que usted le está, o de esa orden que usted le está indicando, ¿ok? Y también lo mismo con la parte de escritura. El paciente es capaz de escribir con adecuada articulación, ¿verdad? Con adecuada sintaxis y adecuada semántica, y el paciente es capaz de leer frases cortas e indicar el significado de dichas frases. Entonces ya desde ahí, pues nosotros vamos viendo que posiblemente haya o no algún problema en esta esfera del lenguaje y que de haberlo, entonces habría que hacer una valoración un poco más profunda, ya sea con fonoaudiología o con algún otro especialista en el área, ¿ok? Por último, las últimas dos diapositivas ya. ¿Qué hacer? Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mis funciones? ¿Qué puedo hacer para que esas habilidades cognitivas se mantengan? La verdad es que hay de todo y a la vez hay nada. Es decir, hay un montón de herramientas, un montón de instrumentos, instrumentos digitales, instrumentos en papel. Ya hay N cantidad de herramientas que se han comprobado que pueden ayudar a la mejoría o la estabilización de estas habilidades cognitivas, ¿ok? Sin embargo, yo siento que nosotros debemos sobre todo concentrarnos en la practicidad, qué es lo más práctico para el paciente hacer y que aún así yo lo pueda utilizar como un recurso para mejorar o estabilizar sus habilidades cognitivas. Por tanto, les presento dos ejemplos súper clásicos que la mayoría, sobre todo de los adultos mayores, porque es mi área de expertise, o sea, yo atiendo sobre todo adultos mayores y adultos jóvenes, niños ya no atiendo. Pero estas dos que les voy a presentar es como la queja que la mayoría de los pacientes, de las familias tienen y que vamos a ver que también puede ser utilizado como un recurso para mejorar estas habilidades cognitivas. El ver televisión. La mayoría de las familias se quejan es que pasa todo el día sentada enfrente del sillón viendo televisión, viendo las telenovelas. Hace poquito, antes de esta pandemia, la última me dijo, es que solo caso cerrado y ya no hay cómo quitarle el mentado caso cerrado porque solo eso quiere ver, ¿ok? Entonces, bueno, hay otros mecanismos para buscar cómo mejorar la apatía en esa persona que no solo esté sentada delante del televisor, pero muchas veces eso tiene que ser también con un poco de ayuda farmacológica, porque si uno fuerza también a este tipo de pacientes, a veces la agresividad se nos puede aumentar. Entonces, por mientras resolvemos el problema de tener otras actividades motivadoras que no sea solo estar sentada enfrente del tele, utilicemos por mientras el tele para esas habilidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, la abuelita está viendo su telenovela, ya desde ahí, entonces, puedo yo estar estimulando la atención y en los anuncios preguntarle, ¿qué pasó en esta parte antes del anuncio? ¿Quién platicó con quién? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Quién chocó el carro? Lo que esté pasando ahí en la telenovela, ¿no? Puedo también estar trabajando su percepción y entonces cuando termine el anuncio y regrese la novela, ay, ¿de qué color es la camisa de ese muchacho, por ejemplo? O eso que está ahí atrás de la señora que está hablando con él, ¿qué es? ¿Es un jarrón o qué es? ¿Ya? Es decir, puedo empezar a trabajar también esa parte perceptiva con el paciente. Puedo trabajar la memoria, es decir, preguntarle, ajá, cuénteme qué pasó hoy en la novela, ¿ok? Antes de ir a acostarse. A ver si podemos ir trabajando así esa memoria de que se esfuerce en memorizar el capítulo porque sabe que todas las noches ese familiar le va a preguntar con aquel interés como que si también estuviera enganchado con la novela, pero es simplemente para ir estimulando, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, pensamiento. El preguntarle, ajá, ¿qué haría usted
si ese chavo llega y le dice, la voy a sacar de su casa porque me quedé con todo su dinero, como sucede en esas novelas así? ¿Usted qué haría? ¿Qué le respondería? Le respondería lo mismo que le respondió la menganita en la novela. Entonces ahí ya estamos trabajando razonamiento, análisis, resolución de problemas, etcétera, ¿ya? Lenguaje, pues transversal, porque todo lo vamos a hacer hablado, ¿verdad? Entonces estamos trabajando esa comprensión de lo que yo le pregunto y esa parte expresiva cuando me responde y escoge las palabras adecuadas para poder darse a entender. Otro ejemplo que me dicen mucho, mire, es que lee la Biblia y a nosotros nos gusta que lee la Biblia, pero después le preguntamos y no sabe lo que leyó. Es decir, la lee taratara, 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 como en automático, ¿ok? Sin esa capacidad de retener e interpretar lo que está leyendo. Nuevamente, utilicémoslo entonces como un ejercicio para mejorar esas habilidades cognitivas o para estabilizar esas actividades cognitivas. Atención, intercalar entre leer y leerle, por ejemplo. Yo le voy a leer 2 versículos y a ver qué entendió usted. Ya estamos ahí forzando a que nos preste atención cuando estamos leyéndole. Y cuando él va a leer solo 2 versículos, entonces tiene que estar prestando atención cuando se acaban esos 2 versículos o esos 4 versículos, dependiendo del tamaño. ¿Ok? Percepción. Por ejemplo, ponerle a buscar la Biblia en todo el librero que tenga ahí en la casa, con otros libros diferentes, de colores similares, de tamaños similares, y tiene que buscar el libro específico, en este caso la Biblia. Memoria, ¿qué libro leyó hoy? Leyó el capítulo de Génesis, el libro de Génesis, o me explico, es decir, ¿qué libro de la Biblia leyó hoy? Bien, ya ahí estamos trabajando memoria. Pensamiento, ¿qué quiere decir ese versículo? Que ahí es donde está la traba, ¿ya? Que dicen que es una lectura automática, ¿ok? Entonces vayamos haciéndola versículo por versículo para que no sea una lectura automática. Y entonces leemos un versículo, que en general los versículos son súper cortos en la Biblia, y entonces lo interpretamos, ¿ya? ¿Qué persona le está hablando a quién en ese versículo? ¿Qué le está diciendo? Y sobre todo la Biblia en ese sentido es muy buena porque si ustedes ven la redacción de la Biblia, no es un lenguaje tan coloquial. Es un lenguaje que requiere un nivel de interpretación un poco más complejo. Entonces, que puede ayudar para ejercitar esas funciones de pensamiento, razonamiento, comprensión del lenguaje. Y obviamente el lenguaje también se está estimulando desde el hecho de que es una actividad de lectura, ¿ok? Por tanto, espero más o menos que les haya quedado claro cómo ustedes como terapeutas funcionales también deben tomar en cuenta estas habilidades cognitivas al momento de trabajar con las personas, sobre todo si son personas que han tenido un daño cerebral, un daño en el sistema nervioso como tal, ¿verdad? Y que puede repercutir en estas funciones cognitivas y cómo con ejercicios, como digo, de cosas que ya ellos hacen, pero que replanteando la forma de cómo lo hacen, entonces uno puede llegar también a estimular, ¿ok? Todo lo demás también es bueno, ¿ya? Todos los demás programas, todos los demás ejercicios también es bueno, porque la novedad genera un reto para el cerebro, ¿ok? Y mientras más actividades novedosas podamos poner, más reto va a ser para el cerebro y por tanto más esfuerzo va a tener ese cerebro por poner a prueba sus funciones o sus habilidades cognitivas, ¿ok? Pero si no se puede, como digo, por X o Y motivo, esas mismas actividades pues las replanteamos y las reutilizamos a favor de las habilidades cognitivas. Y creo que, vamos a ver, esta se me copió doble. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por esta pues súper interesante ponencia. Sabemos que algunos tal vez han tenido un poquito problemas, no sé, por cuando se conectaron para ver la presentación, pero igual se la vamos a, si nos la presta para poderla también agregar al campus, ¿verdad? Eso va a ser pues muy importante igual para ellos. Vamos a dar paso pues a las preguntas. Pues en este momento pueden levantar ya sea su mano o en el chat. Y yo la voy a ir pues leyendo o dándoles el paso pues a esas preguntas. Sin antes también
No sé si hay alguien que quiere ahorita pues hacer preguntas, jóvenes. Bien, María del Rosario Enríquez, licenciada. Muchas gracias. Bueno, tengo comentarios, agradecimiento a la compañera Máster Irías por esta exquisita presentación, ¿verdad? Me encantó cuando dijo que este tema era como toda la maestría resumida en unos minutos, y realmente entre más uno lee, entre más uno escucha, más se apasiona por este tema, ¿verdad? Aclarar con los muchachos el tema de que a veces uno hace la división, por ejemplo, del estudio del sistema nervioso más por una cosa práctica, ¿verdad? Por una cosa de facilitar el entendimiento, pero que nunca podemos realmente separar las funciones. Me encantó, María José, esa explicación de cómo estas funciones es necesario dividirlas por tema de estudio, por tema de ciencia, pero realmente cuando estamos frente a un caso es muy difícil encontrar solo una función alterada, ¿verdad? Por la integridad, cómo funcionamos los seres humanos. Y la pregunta es con relación al tema de la flexibilidad cognitiva. ¿Se le detectó un error o se detuvo la presentación? Yo probablemente me hubiera puesto pálida, me hubiera puesto a sudar, me hubiera quedado muda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el tema de las emociones, el manejo de las emociones y la relación con estas habilidades cognitivas, ¿verdad? También hay ahí algo y mucha tela que cortar. María José, estos son procesos aprendidos a lo largo de la vida, a este tipo de respuestas, a estas situaciones, por ejemplo. Gracias. Bien, muy interesante su pregunta, Rosario, porque en realidad sí. Es decir, si usted no está expuesta a tener que hacer muchas conferencias como esta, si no está expuesta a tener que se le trabe la diapositiva, yo creo que ya esta es la... dejé de contar ya cuando llegaba por las 100, pues, de las veces que me ha sucedido este mismo error. Entonces, probablemente mi respuesta pueda que sea un poco más rápida, un poco más equilibrada, sin necesidad de tenerme que poner pálida, sin necesidad de sudar, porque ya el mismo ambiente me ha producido que yo maneje esa flexibilidad cognitiva en ese tipo de circunstancias. Pero, por ejemplo, a mí se me poncha una llanta, que es algo que muy pocas veces me pasa, y me pongo pálida, me pongo todo el mundo pitándome y me voy a estresar, no sé qué hacer, me paralizo, me bloqueo. Me explico, porque el ambiente no me ha proporcionado tener que flexibilizar mi conducta en ese tipo de circunstancias en específico, ¿verdad? Entonces, obviamente, el desarrollo cerebral, hay varios factores que lo van a poder modificar tanto para mejor o para peor. Y uno de ellos, y el más principal, es la educación, ¿ya? A mayor nivel educativo, eso nos proporciona más exposición a estímulos ambientales que generen ese desarrollo cerebral, ¿ya? Entonces, y eso también lo vemos mucho con la gente, por ejemplo, que migra del interior a la ciudad. Y cómo esos bloqueos y ese mismo tipo de sensaciones les surgen a ellos porque no han estado expuestos a un montón de estímulos ambientales que la ciudad proporciona, ¿ya? Lo mismo con la educación, ¿ok? Entonces sí que claro que se pueden ir aprendiendo las habilidades cognitivas superiores, ¿ok? Ya las habilidades cognitivas básicas como lo es la conciencia, atención y percepción, en todas las personas se van a desarrollar, como decimos, por default, ¿ok? Ya venimos como genéticamente predispuestos a alcanzar el nivel máximo de conciencia, atención y percepción, pero ya los demás sí van a modificarse según el ambiente. Muy bien, gracias. Fíjense que pues yo también, mientras como que están calladitos los estudiantes, pero sí tengo una pregunta. Ellos ahorita van a hacer una actividad o están haciendo una actividad, es como un ensayo, ¿verdad? Para ponerlos en contexto.
y a cada pues equipo, ¿no? Se les ha asignado que deben de hacer una actividad basadas en un objetivo en cuanto a estimular una de estas habilidades en una persona que tiene Alzheimer leve. No sé si tal vez nos amplía un poco esa parte de cómo es el Alzheimer o cómo se distribuye, cuál es la parte de cómo, cuáles son esas etapas incluso y qué consideraciones tendrían que tener. ¿Okay? Bien, Alzheimer a nivel sistema nervioso es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que va a pasar por fases de la parte más leve, que va a estar en la mejor condición el paciente, hasta la parte más grave, en la que ya prácticamente terminamos con pacientes postrados, ¿verdad? Con asistencia de enfermería, etcétera. Entonces, en todo ese recorrido de la enfermedad, van matándose neuronas, por decirlo así. Van muriendo una cierta cantidad de neuronas, que es lo que va a ir provocando los síntomas. Generalmente lo dividimos en 3 grandes grupos: la fase leve, la fase moderada y la fase ya avanzada de la enfermedad de Alzheimer. Y justamente esa fase leve es donde la clave, sobre todo de la fase leve, es que la persona empieza a tener ciertas dificultades para ejecutar actividades de la vida diaria que antes realizaba con total independencia, ¿ok? Obviamente muy ligado al síntoma principal del Alzheimer, que es la pérdida de memoria. Es como la habilidad cognitiva que más se afecta en ellos. Sin embargo, como lo mismo que estamos diciendo, no es que las demás no se vayan a afectar, sino que el porcentaje, por decirlo así, de afectación va a ser primero a esa parte de la memoria, y que entonces la persona va a empezar a tener errores para ejecutar sobre todo actividades que antes dominaba muy bien. Pero ojo, la independencia en actividades básicas como bañarse, vestirse, comer, la mantiene, ¿ok? Eso es clave para saber si están en una fase leve. Es decir, hace poquito me pasó, por ejemplo, un señor que le encantaba la jardinería, y la esposa empezó a detectar que posiblemente tenía una enfermedad de Alzheimer, porque de la noche a la mañana, de estar 10 años jubilado dedicado a su jardín, le empezó a preguntar: vieja, ¿y esto es una tenaza o es para cortar las ramas? Vieja, ¿y con qué riego las plantas? Vieja, ya regué las plantas. Ese tipo de preguntas que obviamente a la esposa la dejaron como: ¿qué pasa? Tienes 10 años de estar regando las plantas a la misma hora, tienes 10 años de estar utilizando ese instrumento, tienes 10 años me explico, es decir, esas preguntas muy básicas que obviamente la esposa se lo tragaba a ese pensamiento y le respondía: sí, viejo, ya las regaste, o sí, eso es para cortar las ramas de las rosas, porque si no, me explico. Es decir, ese tipo de cosas donde uno ya empieza a ver como que la ejecución de actividades que antes dominaba muy bien ya está como empezando a tambalear, es cuando nos está indicando que puede estar ya en una fase leve, pero que las habilidades básicas, bañarse, vestirse, comer, todavía las ejecuta sin ningún problema. Muy bien, licenciada, ya tenemos aquí unas preguntas. Ya vamos a darle también el paso y micrófono a Yasmin, que está pidiendo la palabra, pero antes vamos a leer el de Karen Maradiaga, que dice: primeramente quiero agradecer a la máster María José por compartirnos sobre este tema, que es muy interesante. Mi pregunta es: ¿qué se debe de hacer cuando se presenta agresividad en el paciente o no desea hacer la actividad, ¿verdad? Y la otra que hace es: ¿el Alzheimer solo se presenta en adultos? Es una pregunta. Bien, contesto de atrás para adelante. El Alzheimer sí es una enfermedad que se presenta en adultos mayores, a excepción de una variante de Alzheimer genético que es muy rara, muy rara, muy poquitas personas en el mundo lo sufren, que sí, al ser ese Alzheimer genético puede presentarse un poquito antes de los 50 años. Pero de ahí
el Alzheimer solo se va a presentar en los adultos mayores, ¿ok? Me imagino que pregunta porque cree que tiene problemas de memoria, los suyos no van a ser Alzheimer. Respecto a la primera pregunta, ¿qué hacer cuando un paciente está apático o con agresividad? Bien, cuando está apático, como más o menos orienté esas últimas 2 diapositivas de la presentación, cosas que sí desea hacer, utilizarlo como una herramienta para estimular sus habilidades cognitivas. Cuando es una apatía muy extrema, ahí sí a fuerza tiene que ayudar tanto el servicio de neurología como de psiquiatría con fármaco, porque ya uno que no tiene esas herramientas farmacológicas va a ser bien complicado quitarle esa apatía al paciente, ¿ok? Cuando son esas apatías muy extremas. Cuando hay agresividad, lo peor que podemos hacer es contradecirlo o forzarlo a que haga lo que nosotros estamos solicitándole y lo que le desencadenó la agresividad. Otra cosa muy importante es que la agresividad no se va a desencadenar de la nada. Siempre tiene que haber un estímulo previo que haya molestado al paciente y que como no puede regular su emoción, entonces sube de 0 a 100 y se observa la agresividad. He tenido pacientes que a veces hasta porque la ventana sopló el aire y entonces movió la cortina, ¡pum!, arrancan. Bueno, ni modo, a tener ventanas cerradas y a tener un ventiladorcito para que refresque la casa. ¿Me explico? Es muy importante en los episodios agresivos detectar qué le produce la agresividad. Por ejemplo, tenía otra paciente con Alzheimer ya un poquito más moderada que lo que le producía la agresividad era verse a ella misma en el espejo. Entonces, adiós espejos de la casa, ¿verdad? Ya no más espejos, porque obviamente eso entonces hizo que inmediatamente sus episodios de agresividad bajaran. Y luego, si el episodio de agresividad ya está y ya no podemos hacer nada, ya está todo agresivo, actuar con miedo es lo peor porque eso les produce más agresividad a ellos. Simplemente intentar actuar con calma, alejar todo lo que, con lo que el paciente pueda dañarse o lastimarse, ¿ok? Y esperar, va a bajar ese episodio de agresividad, esperar a que vaya disminuyendo y cuando ya veamos que el paciente va disminuyendo esa agresividad, que va bajando, entonces distraerlo en una actividad que él se entretenga, darle una fruta, por ejemplo, que a él le guste, o sentarse a leer algo que a él le agrade también, o llevarlo a que tome una siesta, por ejemplo, etcétera. Muy bien. Jasmine, no sé si va a hacer la pregunta todavía porque bajó la manito. Puede activar su micrófono y después Ninoska. Sí, muchas gracias. Primeramente felicitar a la máster María José Díaz y muy interesante su tema. Pues una de las preguntas ya fue respondida, que es a los cuántos años más o menos se detecta el Alzheimer. Y mi otra pregunta es si tiene cura. Cura como tal, al día de hoy no. Se han intentado hacer miles de ensayos, miles de pruebas, pero al día de hoy no tenemos una cura para detener esa neurodegeneración. Lo único que tenemos es todo este tipo de terapias ocupacionales, terapias neurológicas, fármacos para enlentecer el progreso. Es decir, que la enfermedad no se desarrolle y no evolucione tan rápido. Eso es todo lo que tenemos al día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jasmine. Vamos, Ninoska, puede hacer su participación. Ok, bueno, igualmente le iba a decir gracias por su tiempo que nos está dando al contestar nuestras preguntas. Esto lo estoy haciendo de parte de una compañera de que ella no tiene como acceso para poder hacer su pregunta, entonces ella dice que cómo sería la atención para una persona con Alzheimer, más que todo en esa categoría ella tiene su duda. Bien, debe de ser un abordaje integral. Generalmente, mi filosofía, por lo que he trabajado, sí, por lo que he trabajado con los pacientes con Alzheimer, siempre pido que primero pasen por un servicio de neurología, ¿verdad? Una vez que pase por ese servicio de neurología y que se hagan todos los estudios físicos, generalmente resonancias magnéticas, electroencefalogramas, otros exámenes de sangre y eso, ahí sí ya puede entrar la parte de psicología y de terapia, ¿verdad? Que ya entonces ya mi parte de neuropsicología en específico
nos dedicamos mucho a valorar estas habilidades cognitivas, a ver cuáles son las que tienen más deteriorada, a identificar si es un Alzheimer o no, y en qué fase del Alzheimer está en todo caso, y entonces ahí sí ya pido asistencia de terapia funcional, arte terapia, psicología clínica, si hay mucho trastorno emocional asociado, que en el 90% de las veces sí lo hay, ¿verdad? Entran ya en fases un poquito más moderadas, avanzadas, entra terapia de lenguaje también, porque empiezan a perder ese tipo de capacidad, ¿ok? Entonces, es un esquema un poquito más integral. Cuando ya, como digo, hay episodios muy agresivos o episodios de desinhibición, he tenido pacientes que salen a la calle y se desnudan porque no saben que en la calle no hay que desnudarse. Entonces ahí psiquiatría también tiene que empezar a colaborarnos. Entonces dependerá mucho de cada caso, ¿ok? Pero sí, mi particular visión es que primero sea por el servicio de neurología, ya que es una enfermedad netamente neurológica, para hacer una revisión. Porque, ojo, a veces, por ejemplo, deficiencias de vitamina B12 puede producir síntomas muy similares al Alzheimer sin ser Alzheimer. Con que se regule la vitamina B12, ya se quitan los síntomas. Entonces, por eso mejor primero neurología y luego entramos todo el demás equipo dependiendo de cuáles son los síntomas particulares de cada paciente. Muy bien, tenemos otra pregunta. Gracias, ¿verdad? Nuestra participante también que hizo la pregunta, es muy importante. Nos hacen otra pregunta. Bueno, gracias a la Máster Irías por compartirnos sus experiencias. Mi pregunta es, ¿el Parkinson puede llegar a ser mortal? Alejandra está haciendo pues esta consulta. Bien, hay que diferenciar entre dos tipos de Parkinson. Está el Parkinson normal y el Parkinson que desarrolla demencia, ¿ok? El Parkinson que desarrolla demencia va a desarrollar síntomas muy similares al Alzheimer, pero agregados a los síntomas motores ya propios de la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, perdón. Y sí, en ocasiones se ha reportado, por ejemplo, pacientes con Parkinson que mueren por ahogamiento. Recordemos que es una enfermedad motora que dificulta la movilidad, ¿verdad? De esta musculatura, entonces mueren atragantados o ahogados. Pero en sí, la enfermedad como tal, no es mortal, por decirlo así, sino que mueren a consecuencia de síntomas de la enfermedad como tal. Muy bien, vamos a ver, tenemos a alguien más que está levantando la mano. Merari Flores puede hacer su pregunta y habilitar su micrófono. Mi pregunta era que dice que el Alzheimer, mi pregunta es si es hereditario, porque ya que dijo que son por mutaciones genéticas raras. Es que hay dos tipos de Alzheimer. El Alzheimer que nosotros llamamos esporádico, que es el que comúnmente diagnosticamos en su 98%. Y hay una mutación genética de Alzheimer que sí se puede transferir de familia a familia. Por ejemplo, les recomiendo mucho estudiar al doctor Lopera de Colombia. El doctor Lopera ha descubierto las cepas de transmisión genética de la enfermedad de Alzheimer más grande de Latinoamérica, que es en una comunidad, en un pueblito de ahí de Colombia, que ha encontrado, si mal no me equivoco, espero no equivocarme, pero ha encontrado más de 7 familias que tienen esta mutación genética y que entonces lo han transferido de generación a generación, y que todas las generaciones han ido presentando enfermedad de Alzheimer, y la característica es que a cada nueva generación que lo va presentando en edades más tempranas. Por eso dije que ese tipo de mutación en particular sí lo pueden presentar antes de la adultez mayor, pero solo esa. De ahí el resto, aquí en Honduras, sinceramente no he visto que se haya reportado esa mutación en particular que ha descubierto el doctor Lopera, ¿verdad? Entonces, todos los casos de Alzheimer que tenemos al día de hoy están catalogados como Alzheimer esporádicos, es decir, que no necesariamente alguien de la familia ha tenido o alguien de la familia lo tuvo, pero es un familiar muy lejano, ¿verdad? Y aún así esa paciente lo presenta. La licenciada María Rosario habla de la película con Susan Sarandon, que es un Alzheimer genético, ¿verdad? El que representan ahí también, y que es una película que pues recomendamos que la puedan ver.
Hay otras preguntas acá, y ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Vamos a dar espacio a las 3 preguntas que tengo pues ahorita. Una lo hace Catherine Tatiana, ¿qué neurotransmisores están implicados en el Alzheimer? ¿Qué neuronas afectan a esta enfermedad y qué etapas tiene el Alzheimer? Bien, nuevamente de atrás para adelante, las etapas ya las hablé un poquito, fase leve, fase moderada, fase avanzada de la enfermedad. Neuronas, sobre todo empieza a dañar las neuronas del hipocampo y del lóbulo temporal, ¿ok? Son las que más empiezan a ser afectadas con la enfermedad, pero ya de ahí se riega todo el cerebro. Y por último, neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor principal para la atención, memoria y pensamiento, ¿ok? Entonces es de los primeros neurotransmisores que se ha descubierto que hay una reducción en la producción de acetilcolina en pacientes con Alzheimer. Muy bien, hay otra pregunta que dice, ¿qué relación tiene la periodontitis con el Alzheimer? Ahí sí que me quedo nula, no sé, ahí sí habría que preguntarle a un odontólogo. Me imagino que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Más de odontología, creo. No sé, en realidad ahí sí lo siento, pero preferiría que quizás un odontólogo que tenga más experiencias en el trabajo con adultos mayores pueda desahogar esa pregunta, no sé. Sí, hay situaciones que también tienen mucho componente médico, ¿verdad? Por eso creo que la recomendación primera es visita al neurólogo y de esta forma llegar a un diagnóstico certero, porque muchas cosas las relacionan con Alzheimer. Y hay otro tipo de demencia. ¿Cuántas demencias hay, máster? ¿Cuántas se han estudiado y cuántas son? Que la más común es Alzheimer, pero en este sentido, hablando de demencia y que afectan estas habilidades cognitivas, ¿cuántas se han catalogado? Un montón, no terminamos la lista hoy, pero generalmente aquí en Honduras, de las más comunes, pues está el Alzheimer, está el Parkinson demencia, está la demencia frontotemporal también. Se han descubierto algunos casos de demencia por cuerpos de Lewy, es decir, hay un montón, sí, pero esas son las más comunes. Para que sepamos que no todo olvido es memoria, ¿verdad? Perdón, es Alzheimer también. Ok, por aquí dicen, yo he escuchado que el cannabis ayuda en el Alzheimer. ¿Qué tan cierto es? Bueno, el cannabis ayuda a todo y ayuda a nada, porque como no está permitido hacer investigaciones como droga válida, pues, por decirlo así, entonces las investigaciones que se han hecho no son aprobadas por los organismos éticos internacionales. Entonces los efectos que se han hallado, algunos dicen que son positivos, otros que son negativos. Otros pacientes con la misma enfermedad, por ejemplo, se ha probado muchísimo en la esclerosis múltiple, que también es otra demencia, que un paciente con el mismo tipo de esclerosis múltiple le va súper bien ese tipo de tratamiento y a otro le va súper mal. Entonces, híjole, ahí en realidad con el cannabis, por el hecho de que no lo aceptan como una droga legal, hay mucha limitante para poder descubrir más acerca de sus efectos. Bien, la enfermedad de Alzheimer puede evitarse y si se da más en hombres que en mujeres. A ver, esto es algo que me lo preguntan muchísimo sobre evitar. Al día de hoy, por decirlo así, si a usted le va a dar Alzheimer, le va a dar aunque lo intente evitar mucho, ¿ok? Se está intentando buscar justamente el componente fisiológico que desencadena esa enfermedad. ¿Por qué digo esto? Hay pacientes que llevan una vida súper saludable, que son doctores, es decir, un nivel educativo súper alto, que tienen como todos los factores prevenidos, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen historias de traumas de cráneo, etcétera, y aún así desarrollan la enfermedad. Y hay otros abuelitos que comieron frijoles y tortillas toda su vida, que tienen un nivel educativo muy bajo y que mueren de 100, 102 años lúcidos. Entonces, al día de hoy, eso es uno de los grandes retos que todavía tenemos en la enfermedad de Alzheimer, que no se termina de encontrar la clave como para decir, este sí y este no. Solo tenemos factores de riesgo, ¿ok? Y los factores de riesgo
mientras los podamos prevenir, pues entonces sí se ha visto que se reduce la probabilidad de que le vaya a dar Alzheimer. Se reduce la probabilidad, más no se elimina, ¿ok? La probabilidad. Pero reduciéndolo, hombre, yo ya me sentiría contenta, ¿no? Entonces, ¿cómo reducirlo? Desde estas edades, desde la juventud, teniendo mucha actividad de sus habilidades cognitivas, no obesidad, controlando diabetes, controlando no tener hipertensión también, ¿verdad? Ese tipo de cosas, actividad física regular, alimentación sana, con todos los componentes que debe de llevar una alimentación balanceada. Se ha visto que si la persona empieza a hacer desde edades tempranas, desde la juventud o desde la niñez, constantemente ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces la probabilidad de sufrir Alzheimer ya en la vejez se reduce increíblemente. No sé, Merari Flores tenía la última pregunta, si todavía la tiene, para que habilite su micrófono. No, ya la contestó ahorita mi pregunta. Muy bien. Bueno, creo que damos pues paso allá al cierre de esta actividad que ha sido coordinada junto con la máster María José Irías, agradeciéndole su participación, ¿verdad? Creo que los muchachos pues han aprendido bastante en esta plática, que mejor con una experta y una experta de su calibre, como dicen, en general, ¿verdad? Es una persona muy preparada y además de ello, pues siempre con esa parte de docencia, de dar todo, pues para que nuestros estudiantes aprendan. Licenciada Vilma, le damos paso para el cierre y el reconocimiento. Licenciada Vilma. No sé, licenciada María del Rosario, ¿está ahí usted también? No sé si es que la licenciada Vilma y la licenciada Nilsa, para que pongamos nuestra cámara. Yo no sé, yo creo que la licenciada Vilma tuvo algún problema de conexión. Sí, probablemente. Okay. Es que la zona donde ella vive, el servicio es intermitente. Sí, ¿verdad? Bueno, licenciada, ok. La licenciada Nilsa está por ahí. Vamos a, sí, para que pongamos eso, nuestras cámaras. Bueno, lástima, no sé, creo que tuvo algún problema, pero bueno, vamos a, pues a agradecerle, volvemos, ¿verdad? A agradecerle en lo particular y pues vamos a, le estamos pues compartiendo, no sé si están viendo ya el reconocimiento. Hola, hola. Hola. No, ahí está. Ahí está, sí. Buenas se mira. tardes. Perdón, pero Okay. un inconveniente técnico. Pues Okay. agradecer a la máster Irías porque definitivamente es un tema que yo sé que es de mucho aprendizaje para los estudiantes. Gracias por ese componente de enfatizar en cómo ellos pueden ayudar a trabajar desde la parte de terapia funcional, por ejemplo, la memoria implícita. Gracias por mencionar eso y toda la información que nos aportó, ¿verdad? La verdad que una charla muy enriquecedora para el conocimiento y para la unidad que estamos desarrollando con los estudiantes. Gracias, María José. No, gracias a ustedes. Sí, bien. Tenemos un Vamos diplomista. Sí, Ajá, diplomista. Ya lo estamos, bueno, lo estoy proyectando, sí, le voy a dar lectura. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Médicas y la carrera de Terapia Funcional. Agradece a la máster María José Irías Escher por su excelente disertación sobre el tema habilidades cognitivas aplicadas a la terapia funcional.
como parte de las actividades formativas de los estudiantes de la asignatura de Psicología de Terapia Funcional en el segundo periodo académico 2020, dado en la ciudad de Universitaria José Trinidad Reyes, el 19 de agosto del 2020, Tegucigalpa, MDC, Honduras. Licenciada, lo firma pues la licenciada Neri Silvia Flores, coordinadora de terapia funcional, y la doctora Waldina Urrutia, jefa del departamento de rehabilitación. Así que muchas gracias, licenciada, y se lo haremos llegar pues a través de ya pues del correo pues institucional, ¿verdad? Para que usted de esta forma lo tenga. Así que pues eso creo que ya con esto, licenciada Vilma. Volvió a salir. No, ahí está. Licenciada Nilsa, no sé si quiere agregar algunas palabras también. Me estoy agradecida con la máster. Creo que ha venido a reforzar muchísimo el conocimiento de los muchachos y el nuestro también, créanlo que de verdad que súper enriquecedor para todos. Agradecerle su tiempo y pues esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Bueno, licenciada Rosario. Bueno, pues nuevamente agradecerle a la Máster Iría, ¿verdad? Sabemos que contamos con ella cuando el tiempo se lo permite. Y bueno, enfatizar, ¿verdad? Como dije antes, el tema de la integridad funcional y el tema también de la interdisciplinariedad, que es algo que debemos siempre tratar de influir en los estudiantes, ¿verdad? El saber identificar nuestros límites profesionales y el valor y la riqueza del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Muchísimas gracias, María José. Y como dijeron las compañeras, nunca terminamos de aprender y entre más aprendemos, más nos apasionan estos temas, ¿verdad? Más ganas nos dan y más hambre de conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, María José, muchas gracias. Siempre aprendo de usted, sobre todo en estos temas que nos apasionan. Así que muchas gracias por esa colaboración. Gracias a todos los estudiantes que estuvieron atentos. Sé que tuvieron algunos problemas técnicos. Vamos a intentar subir, como se está grabando, el video, ¿verdad? Y pues la presentación de igual forma al campus virtual. Así que gracias a todos y bueno, solo acordarles de colgar la llamada antes de ya para salir. Así que feliz tarde y tengan un buen almuerzo. Gracias, igual. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, yo voy a esperar porque tengo que guardar el video y ya para